Bueno, les daré una breve explicación del proceso de unificación de desarrollo de software. Este proceso se caracteriza por estar dirigido por casos de uso o diagramas UML, ¿sí? Y está centrado en la arquitectura de esta y por ser un proceso iterativo e incremental. Entre las características tenemos que es enfocado en los riesgos, dirigido por casos de uso, iterativo incremental y centrado en la arquitectura, como ya lo mencionamos. En iterativo incremental podemos decir que se basa en el desarrollo iterativo incremental compuesto de 4 fases, ¿sí? Denominadas inicio, transición, construcción y elaboración. La parte de dirigido por casos de uso, ¿sí? Como la misma palabra lo dice, se basa en capturar los requisitos funcionales basándose en diagramas UML para definir los contenidos de las iteraciones. La parte de enfocado en los riesgos, ¿sí? Tenemos que es un proceso unificado que requiere que el equipo del proyecto se centre, ¿sí? A identificar los riesgos críticos en la etapa temprana del ciclo del proyecto de vida de dicho software en trabajo. Centrado en la arquitectura, asume que no existe un modelo único que cubra todos los aspectos del proyecto a realizarse. La fase de desarrollo del proceso unificado del desarrollo de software, ¿sí? Tenemos lo que es la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la fase de transición. Hablando un poco de esta fase, ¿sí? Tenemos lo que es la fase de inicio, ¿sí? Que es la fase de inicio, pues es lo primordial, ¿sí? A la hora de empezar el proyecto, ¿sí? Se centra en identificar los factores y en cuestión de tiempo debe ser corto. En la fase de elaboración, ¿sí? Es donde se capturan la mayoría de los requisitos del sistema. En la fase de construcción, ¿sí? Es la fase más larga, ¿sí? Es donde se llevan a cabo todos los procesos y todos los análisis debidos, y por último la fase de transición. Ahora hablamos un poco de lo que es las disciplinas que cubre este proceso unificado. Entre ellas podemos mencionar lo que es el modelado del negocio, ¿sí? Lo que son los requisitos, la prueba, despliegue, gestión y entorno del proyecto. El modelado del negocio, el objetivo es que los ingenieros del trabajo empiecen a idear el proyecto en conjunto con los ingenieros de software. En los requisitos es lo que tiene que, se recopila lo que tiene que hacer el sistema y poner a los desarrolladores y al cliente al tanto, de acuerdo con esta descripción. En la parte de implementación, ¿sí? Se implementan las clases, en términos de componentes, ¿sí? Componente binario, fichero, fuentes, etc. En la parte de prueba se prueba, ¿sí? La palabra lo dice, se prueba el funcionamiento, que este sea el correcto, ¿sí? Analizando diversos aspectos como los objetos de las unidades, ¿sí? La integración de los objetos y la implementación de todo lo demás, entre otros. En la parte de despliegue, ¿sí? Cuando se crea la versión externa, ¿sí? Del producto, o digamos en su propio caso la beta, ¿sí? Se empaqueta y se distribuye. Y también se instala en los lugares de trabajo, se dan unos cursos de asistencia, un manual al usuario para ayuda a esto. En gestión del proyecto se encarga de definir los planes, ¿sí? Los planes globales del proyecto, ¿sí? Los planes de fase y los planes de iteración, parte de desarrollo. Y por último tenemos aquí el entorno, ¿sí? Se centra en las actividades necesarias para configurar
el proceso de un proyecto y de acuerdo a esto, a este análisis, ¿sí?, se puede determinar si el proyecto es viable, es falible, sino para volver a retomar y regresar al principio. Gracias.